Si te gusta multiplicar las plantas aromáticas en casa, para acelerar el enraizamiento, podemos hacer una cámara húmeda casera modificando un balde de plástico. Hoy vamos a multiplicar el romero, pero también funciona con el tomillo, orégano y todo este tipo de plantas aromáticas. Para empezar, vamos a buscar las ramas del romero. Las que mejor enraizan son las que tienen formada un poco de leña, pero si las ramas tienen flores, las vamos a dejar para que se transformen en semillas que después vamos a poder sembrar. Al corte lo vamos a hacer por arriba de 2 brotes para que la planta se recupere más rápido, y a todas estas ramas que cortamos le vamos a sacar todas las hojas de abajo para mejorar el enraizamiento, y hasta que las pongamos en tierra es mejor que las dejemos en agua. Para aumentar la superficie le podemos hacer un corte en diagonal, y a partir de ahora le podemos poner aloe, canela para ayudar a proteger este corte, y si llegamos a tener, le podemos poner hormonas de enraizamiento. Sin importar el tratamiento que le hagamos a las ramas en la zona del corte, a partir de ahora tenemos que mantener la humedad constante para que las ramas no se deshidraten hasta que empiecen a enraizar. Para esto vamos a usar un balde de plástico blanco. Primero lo vamos a perforar por abajo, tratando de hacer varias perforaciones para que el exceso de agua se pueda ir, pero también va a ayudar a aumentar toda la aireación de la tierra para favorecer el desarrollo de las nuevas raíces. Como son perforaciones bastante grandes, le voy a poner una malla para contener el sustrato, y si la tierra que tenemos en casa retiene mucha cantidad de agua, podemos mezclarla con arena en partes iguales para ayudar al drenaje de la aireación. Y le voy a hacer una capa de unos 5 centímetros de tierra para dejar libre toda la parte de arriba, que es la que va a funcionar como la cámara húmeda para mantener todas las ramas bien hidratadas hasta el momento de hacer el trasplante. Si le hicimos algún tratamiento en la zona del corte, antes de ponerlas en la tierra, conviene hacer una pequeña perforación para que todo el enraizante quede siempre en la zona del corte. Apretamos la tierra para que las ramas queden bien firmes, regamos la tierra, pero también vamos a mojar todas las paredes del balde para que empiece a aumentar la humedad. Por arriba lo cubrimos con algún plástico transparente para que deje pasar la luz, y para controlar el exceso de humedad, le podemos hacer algunas pequeñas perforaciones para que las ramas puedan empezar a enraizar. Conviene que usemos baldes de color blanco o de algún color claro para que deje pasar mayor cantidad de luz, y esto va a ayudar a que las ramas se mantengan activas mientras se están formando todas las nuevas raíces. En cuanto a la mejor época del año, es la primavera y durante todo el verano, donde las plantas van a estar mucho más activas y el enraizamiento va a ser mucho más rápido. Si lo llegamos a hacer en invierno, es mejor tratar de dejar todo este balde cerrado en algún lugar protegido para que no le caiga ese frío fuerte del invierno, aprovechando el sol débil que tenemos durante toda esta época del año. Una vez que armamos todo este balde, conviene dejarlo en algún lugar que esté iluminado, tratando que no le dé el sol fuerte del mediodía para evitar las altas temperaturas, y una vez por semana lo podemos revisar para ver cómo avanzan las ramas. Esto va a ayudar para ventilar todo el interior del balde, y también conviene revisar la humedad que tiene la tierra. Si se empieza a secar, la vamos a volver a regar para seguir manteniendo la humedad. Con el paso del tiempo y durante el primer mes, más o menos, las ramas van a empezar a enraizar, y si vemos que las raíces empiezan a salir por las perforaciones del balde, es el momento ideal para empezar a trasplantar. Como acá estoy reproduciendo el romero, para el trasplante y cultivo del romero conviene usar una tierra común que no tenga exceso de materia orgánica para que no retenga mucha cantidad de agua. Una de las grandes ventajas de usar un balde modificado de esta forma es que va a mantener toda una cámara húmeda para que las ramas no se deshidraten, pero también va a ayudar a que la tierra se mantenga mucho más aireada para que las ramas generen mayor cantidad de raíces. Por ahora las voy a pasar a pequeñas macetas para que se empiecen a adaptar, y podríamos enterrar las ramas un poco más para que sigan generando nuevas raíces. Regamos, y después del trasplante las vamos a dejar en una semisombra por un par de días para que después las podamos pasar a un lugar con más sol, y las vamos a volver a regar cuando la tierra se empiece a secar. Después del trasplante, al balde lo lavamos y lo podemos volver a usar para multiplicar otras plantas aromáticas como el orégano y el tomillo, que lo podemos hacer al mismo tiempo. Y como estas dos plantas tienen ramas muy finas, es mejor que preparemos una mezcla de una parte de tierra con una parte de arena para mantener una mezcla mucho más aireada. Buscamos las ramas que tengan aproximadamente un año de crecimiento
para que resistan mejor todo el enraizamiento y las dejamos en agua para que se mantengan hidratadas. Le sacamos las hojas de abajo y como son ramas que tienen muchos brotes, podemos plantarlas directamente sin hacerle ningún tratamiento, porque mientras que mantengamos la humedad, desde esos pequeños brotes se van a generar las hormonas naturales que son las que van a ayudar al enraizamiento. Y antes de taparlo, regamos bien toda la tierra y las paredes del balde para que empiece a aumentar la humedad, y a este balde lo vamos a dejar en algún lugar iluminado, protegido del sol fuerte para que no levante temperatura, hasta que empecemos a ver las nuevas raíces para trasplantarlas y empezar con todo un nuevo cultivo. Te mando un saludo grande. ¡Chau!